sería fácil, yo soy el padrino, ¿no?, de una criatura. Los libros tienen vida, son como personas, son personitas, que tienen vida porque en ellos está el alma de la persona que lo escribe y que la trabaja. En este caso es Paco Pérez. Yo simplemente vengo a darle el bautizo. Ha nacido una criatura. Los libros, piensen ustedes que en algunos casos esos libros que hablan y cuentan historias son como nuestros amigos, ¿no? Uno lo coge, está calladito, está ahí callado. Que yo quiero que me dé un consejo, lo cojo, lo abro y me cuenta cosas. Que no, ahí está. Hay veces que hay libros que son tan peligrosos que se han llegado a quemar y perseguir y prohibir. Es decir, que los libros tienen vida. Y lo que estamos hoy aquí es un día de fiesta, puesto que Serón va a conocer mucho mejor su historia a través de las páginas, de las muchas páginas que tiene esta obra, ¿no?, que son los primeros recordadores de Serón en 1572, y como dice su autor, y otros estudios de historia, que tiene más cosas. Pero bien, cuando yo hablaba con Paco le decía, bueno, ¿qué quieres que te cuente? ¿Cómo te hago el acto de presentación? No, pues tú cuentas y tal. Digo, mira, generalmente tú eres la novia y yo soy la madrina. No puedo yo quitarte el mérito al que realmente lo tienes que ser. Me dice, no, pero debes de hacer una especie de presentación que conozca la gente un poquito la valía que tiene el libro, y eso es lo que yo voy a hacer, y quizá me voy a extender un poco más de lo que el protocolo establecería como de padrino de libro, pero esto ya está hablado, es decir, que no es descortesía, sino antes al contrario, en este caso es cortesía, que quiere que se lo cuente así. Bien, si hubiera que hacer una clasificación de los libros hay dos tipos de libros. Está el libro del momento, un libro, un bestseller, es maravilloso, lo ha escrito tal, es del momento, lo compramos, lo leemos y ya está, un libro del momento. Sin embargo, hay libros de todo momento, de todo momento. Son libros que nunca pasan de moda. Están ahí, están en la estantería y siempre tenemos. Este es un libro de todo momento. ¿Y por qué es un libro de todo momento? Porque es un libro que puede ser padre de muchos más libros que genere, puesto que la documentación y la información que aporta es capital y esencial para la historia de este pueblo. Es el eje, la rótula que vertebra dos mundos, dos serones distintos. Un serón que está acabando, que es el serón musulmán, es el serón de la época de los moriscos, y abre el camino a un nuevo serón, que es el actual, los descendientes, que serían los que llegaron, los que se fueron, los moriscos, y los que llegaron. Y hay ahí un trasvase. Por eso es un libro esencial, porque nos cuenta cómo fue el serón musulmán a través de los moriscos y cómo va a ser el inicio del nuevo serón. Está hecho pues en una época muy interesante. ¿Qué libro es ese? Eso se llama un libro de apeo y de repartimiento. Hablaré luego de él. Pero cómo se llega a que unos moriscos se vayan y que lleguen unos cristianos nuevos, que como me ha dicho el alcalde, muchos de ellos venían de Budía, en Guadalajara. Bien, aquí es donde es lo que Paco trataba de decirme, pues tú habla y cuenta eso, que tú lo sabes muy bien y que quizás pueda valorar mejor el libro. Y es lo que voy a hacer. Intentar contar brevemente qué es eso. Hay que remontarse muy atrás. Cuando aquí en Serón campaba la media luna. Serón era una ciudad, gracias al libro ya podemos saber que tenía nada menos que 376 vecinos, que multiplicados por 5, vecino entonces en los padrones, el vecino es cabeza de familia. Estamos hablando de un pueblo muy grande, extremadamente grande. Para la provincia de Almería estamos hablando de un núcleo de población musulmán, morisco, muy grande, cosa que no sabíamos. Serón, por tanto, en época de la media luna era mucho más grande, pero de una altura que superaría a muchos pueblos de la Almanzora de hoy.
de hoy, ¿eh? Eso me ha llamado muchísimo la atención en el libro, ¿no? Pero bien, como decía, que hay que remontarse el tiempo atrás, porque cuando campaba la media luna aquí, hay que decir que era un pueblo grande que tenía marcado en un mapa, en el que ese mapa se llama Sultanato de Granada. La capital está en Granada capital, es un reino, tiene sultanes, reyes. La dinastía que reina es la dinastía Nars, los Nasris, los nazarí, y esa dinastía distribuye gobernadores. Concretamente, el gobierno del territorio donde estaría Serón, la cabeza sería Baza, no Almería, Baza, y además está sujeta, digamos, a un dispositivo defensivo en una línea de frontera de retaguardia, porque la raya está cerquita. La raya, cuando nosotros llamamos raya, es la línea de frontera con un reino cristiano, que sería Murcia. Y por tanto, Serón está dentro de una línea de una cadena fronteriza que va desde Baza hasta Vera, que es la segunda línea de frontera de ese reino. Por tanto, Serón dentro de la administración musulmana cumplió no un papel secundario sino primario, y la prueba es el castillo, que todavía conserva uno de los dispositivos fortificados más importantes del sector oriental del reino Nasri, del reino nazarí. Bien, de esa historia, que yo no les voy a contar a ustedes porque no es necesario, simplemente subrayarles que era musulmán, pero tiene que ver con lo que les voy a contar ahora. En un momento dado, a la altura de 1483-84, el reino vecino, que es Castilla, a través de Murcia, decide declarar la guerra al vecino, que sería el reino musulmán de Granada, y estalla lo que conocemos como la guerra de Granada, ¿no? Son los reyes católicos, a través de Isabel los Trastámaras, declaran la guerra a Granada. Es una guerra larga, va a durar muchísimo tiempo, va a durar muchos años, nunca se había visto una guerra que durara tantos años. Las guerras entonces duraban 2 o 3 meses, pero no campañas enteras de años y años. Los reyes católicos, que hacían sus números, los contables de ellos le hicieron las cuentas a la reina católica y vienen a decir: Majestad, empezó la guerra en Málaga. Pues mire usted, para tomar Málaga esto ha costado no sé cuántos cañones, no sé cuántas pólvora, no sé cuántos soldados, total, hicieron cuentas. Si usted, al paso que vamos por la resistencia que hacen los musulmanes, al paso que vamos, dentro de unos 200 años, quizás sus tataranietos habrán conquistado las tierras de Granada. Entonces la reina católica pues no le interesó aquellas cuentas que le hacían. Y eso va a hacer el que los reyes católicos establezcan una nueva política de guerra, de tratar de pactar la incorporación de las tierras musulmanas sin hacer batalla. Y ahí va a ser clave el gobernador militar de esta línea de frontera con cabeza en Baza, el de la que está inserta Serón, y la fortaleza de Purchena y otras fortalezas que van en cadena, que es el príncipe Sidi Yahya al-Nahyan, que es partidario de pactar con los reyes la entrega del territorio sin pegar tiros. La guerra es muy sufrida, está provocando un gasto de hacienda importante tanto a los musulmanes como a los demás, y es entonces cuando se va a pactar lo que se llamaba en la época la capitulación. ¿Qué es capitulación? La capitulación es sentarse en una mesa de igual a igual, el príncipe Sidi Yahya al-Nahyan y los reyes católicos, y negociar la entrega pacífica del territorio a cambio de que no haya represalias ni haya nada. Concretamente, Serón va a quedar incorporada, conforme a los pactos, a lo que se llamaron las capitulaciones de Baza, que son de 1496. A partir de ahí sería cuando se entrega. Baza le ha reconocido el mérito a este príncipe Sidi Yahya al-Nahyan en el 2000 y algo, 2006 creo, y le ha levantado incluso una estatua, un busto grande que tiene una estatua reconociéndole el mérito a este príncipe musulmán. Era primo hermano del sultán, de Mulay Abdallah Guadilib, que es Guadil, el rey Guadil, en el que pacta. Dicho en pocas palabras, sin pegarme un tiro, toda la franja de esa línea de frontera se desblindan los sistemas fortificados musulmanes, entra de la raya a los cristianos, y a partir de ahí pues
poco en los pactos hay que hablar, simplemente que los impuestos, todo se va a seguir siendo igual, más que en vez de pagárselo al rey de Granada, pues ahora Serón pagará al nuevo rey que se llama Isabel de Trastámara. Y eso también significa que los súbditos que aquí había, que eran musulmanes, que eran los verdaderos habitantes de la tierra, van a quedarse. El pacto establecía que ellos deberían de mantener su religión, deberían de mantener sus nombres, mantenerlo todo, simplemente que reconocían como nuevo rey a la reina católica. A eso los historiadores le llamamos el periodo mudéjar, el mudéjar. Viendo los números que establece el libro y demás, con tantísimos moriscos, que esto es una barbaridad, y esto yo no lo he visto nada más que en la Alpujarra, estas cifras yo no las he visto nada más que para libros de la Alpujarra, que se entiende que es la zona más pura para el periodo, pues son muchos musulmanes, son muchísimos. Eso de primeras. De segundas también es cierto que van a empezar a llegar los primeros cristianos, para distinguirse del mudéjar. Un mudéjar es un musulmán que vive con cristianos. Y es ahí donde van a aparecer los primeros cristianos. Yo siempre me lo pregunté, ¿quiénes son? ¿Quiénes son estos primeros? Pues el libro de Ateo ya nos dice quiénes fueron los primeros que vivieron y convivieron con esos musulmanes. Aparecen los Santi Esteban, en fin, no voy a deletrear los apellidos, pero sí que vemos que hay unos cristianos, para entendernos, que se llamaron cristianos viejos, los de toda la vida, los auténticos, que serían ellos. Para los otros son moriscos, así de ellos que son cristianos nuevos, para llamarle así. Bien, los cristianos, los moriscos de Serón, en el libro se ve perfectamente cómo son. Hay muchísimas tierras, aparecen todos los pagos, pues se ve La Manaca, se ve Canata, Reconco, ahí vamos a ver todo un mapa del territorio de Serón, se ve lo que tenían de cultivos. Es curioso porque se veía bastante seda, cosa que hoy día pues no la vemos, pero el paisaje ha variado. Había seda, muchos morales y moreras, que ya saben ustedes que era el alimento que produce la hoja, que es lo que da origen al gusano de seda, y a partir de ahí una industria que es la seda. La seda, digan ustedes, y la seda está disponible, pues sí, nos gustaba mucho, la moda de un cristiano viejo es ponerse seda, eso es muy caro. La seda viene de China y traerse, hoy que China ya vienen otras cosas, pero bueno, en aquella época cuando venía de China estaba demasiado lejos. Traer 1 metro cuadrado de seda valía mucho dinero, muchísimo. Tenía que venir en el galeón de Manila y eso valía una fortuna. Y de esa manera los moriscos podían vender un producto de lujo que se fabricaba en Serón a un precio razonable y ahí vivían bastante. Había mucho olivo, había vides, había olivos, fíjate. Tantas vides, pues ahora voy, pero las vides, los musulmanes no beben vino. Claro, habrá algún pecador que bebiera para hablar, pero hay demasiadas vides. Pero esas vides, Juan Antonio, son pasas, es uva pasa, es uva. Los moriscos les encantan los frutos secos, les encanta pacificar. Entonces, es sorprendente que Serón, por ejemplo, describe un Serón muy distinto en el paisaje actual, en donde vemos cepas de viña, muchísimas. Esas cepas de viña son uvas pasas, como en Málaga. Serían uvas que ellos secan en los terrados, a veces aceleran el secamiento echándole unos productos parecidos a la lejía, y eso se vendía como los dátiles, es decir, era una economía quizá distinta. Luego las tierras seguían siendo como hoy, lo que se llaman sementeras, es decir, no arraigaban árboles. Básicamente los moriscos de Serón tenían mucho olivo, mucha viña, pasa, la sementera, que es donde sembraban lo que llamaban el panizo de regadío, es una especie de trigo, no el actual, una especie de mijo que ellos tenían para hacer sus cuscús, sus migas, una especie de miga, un cuscús y demás, ¿no? Bien, esto y mucho más viene en el libro. Es que no quiero desgranar el libro porque tienen que comprarlo y leerlo y tal, pero todo eso viene ahí, todo eso viene en el libro y viene muy bien reflejado. Bien, ¿qué les pasa a los moriscos? ¿Qué les pasa a los moriscos? Miren ustedes, los moriscos, cuando pasan los años, los moriscos son personajes curiosos, porque claro, un morisco pues se llama Ahmed, Alá, Mohamed, como se le haya puesto su madre, pero claro, no solamente por el nombre, sino que al hablar ellos hablan el árabe, de relacionarse con los cristianos,
chapurrean también palabras castellanas. Crean ahí como lo que sería como en Puerto Rico un español o algo así, mezclando árabe con castellano. A eso los castellanos le llamaban algarabía. Este morisco habla algarabía, que era un chapurreo ahí de palabras, que era como un híbrido. Y claro, un morisco que va vestido a musulmán, que finalmente acaba llamándose Antonio, pero que no pierde su apellido antiguo, Casorlí, por ejemplo, por citar uno, Casorlí, el Naquif, el Casarrelevi, es decir, hay muchos, ¿no?, que no voy a citar, pero llega un momento, Gonzalo Casarrelevi. Gonzalo es cristiano, Casarrelevi el apellido es musulmán. Eso es lo que sería un morisco. Un cristiano, técnicamente es cristiano porque ha recibido las aguas del bautismo. Un mal cristiano, si queremos, no va a misa o no se sabe las oraciones como debe, pero cristiano para la iglesia sería un cristiano malo, pero eso no es suficiente. En la época del siglo XVI en España no es suficiente con recibir las aguas del bautismo, hay que demostrarlo. ¿Qué pasa? Digan ustedes, un cristiano, si yo les preguntara hoy día qué es un cristiano puede ser chino, puede ser negro y puede ser blanco. Y un cristiano puede ir en bermudas o puede ir con pantalón largo o llevar el pelo largo, pelo corto. Pero en el 16, un cristiano que se llame Antonio el Morajaleri, que chapurrea algarabía y encima todo, la comida que come es la que le ha enseñado a su madre, que es hacer cucú, y lo que cultiva es lo que le ha enseñado a su padre, que es hacer morera y gusanos de seda, pues eso, para un cristiano viejo de los que aquí había, quería decir que este señor no es cristiano. ¿Por qué? Porque no come, no habla, ni se viste como un cristiano. Y esto, a la larga, no aquí, sino en gran parte del Reino de Granada, le supuso muchos dolores de cabeza a los moriscos, porque constantemente se va a estar dudando de su buena fe. Y eso va a hacer que cada 2 por 3 existe un organismo en la corona española, que se llama la Inquisición, que habrá constantes denuncias que obligarán a ese morisco a tener que demostrar más que otro cristiano viejo que es cristiano.